Bienvenidos a todos a vuestro canal YouTube, Francis Paz Mundial Guerrilleros de Lis. Antes de comenzar les deseamos inmensamente un feliz 2020. Que todos sus sueños sean una realidad. Gracias a cada uno por acompañarnos todo el viaje del 2019, en cada boletín que cada lunes ofrecimos. Dicho lo cual, vamos con el nuevo boletín de Benjamin Fulford, traducido y dirigido por Francis Cluses en español. Compartan en todas sus redes sociales. Comenzamos. Fechado: el 6 de enero del 2020. Titulado: Movimiento sionista desesperado para comenzar Tercera Guerra Mundial fracasa drásticamente. Comenzamos, gracias. El asesinato estadounidense del principal general iraní Qasem Soleimani fue un brillante movimiento de ajedrez o un error muy estúpido, pero de cualquier manera, ha dañado severamente a los sionistas. El martirio de Soleimani pudo haber sido un brillante movimiento de ajedrez del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para desatar el antisemitismo global y terminar con Israel, Arabia Saudita, el sionismo, Exxon y el Estado Profundo usando Irán, Rusia, China, Turquía, la UE, y sus aliados. Fue como una fuente del Pentágono resumió la situación. Sin embargo, la inteligencia británica obtuvo una historia muy diferente de la de sus homólogos estadounidenses, quienes les dijeron que Soleimani fue asesinado porque iba a disparar armas nucleares en un intento de comenzar la Segunda Guerra Mundial y traer al Mahdi al Mesías. Cree esta excusa y tenga en cuenta que era muy inusual que el Pentágono no advirtiera a Gran Bretaña, según fuentes del MI6. De todos modos, a pesar de la increíble paliza sionista de los tambores de guerra, las fuentes del Pentágono, Rusia y China están de acuerdo en que este incidente no podrá escalar a la Segunda Guerra Mundial. Como dijo Einstein, no sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se librará con palos y piedras. Debemos asegurarnos de que la situación de Irán no amenace a la civilización moderna, fue como la fuente de la Sociedad Secreta Asiática describió la opinión de China sobre esta crisis de ingeniería. Eliminar a funcionarios de otro Estado miembro de la ONU, viola abiertamente los principios del derecho internacional y debería ser condenado, fue la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al incidente. La comunidad mundial apoyará los cargos de crímenes de guerra iraníes contra Trump, y eventualmente terminará en la cárcel por este crimen, prometen fuentes rusas del FSB. Veteran Stoday informa que el gobierno de los Estados Unidos cometió un crimen de guerra al invitar oficialmente a Soleimani, bajo la promesa de inmunidad diplomática y el levantamiento de las sanciones contra Irán, solo para emboscarlo y matarlo. Fuentes del Pentágono dicen que debido a que Trump fue engañado para ordenar el golpe en Soleimani con falsa inteligencia israelí, ahora tiene causa y puede disparar. Agentes sionistas. Secretario de Estado Mike Pompeo, secretario de Defensa Mark Esper, jefe de la CIA Gina Haspel, e incluso Javanka Jared Kushner e Ivanka Trump. La bandera roja de la yihad ha sido declarada en Israel y Arabia Saudita, ya que Irán ha recibido casus belli y aprobación global, mientras que Trump tiene cobertura política para sacar a las tropas y ciudadanos estadounidenses del peligro, dicen las fuentes. Además, Estados Unidos, las fuerzas especiales pueden incluso cazar a israelíes en el Irak kurdo, Siria o en cualquier otro lugar antes de partir, y pueden ejecutar órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra criminales de guerra israelíes, predicen las fuentes. A medida que las acusaciones selladas se acercan al número bíblico de 144,000, la guerra cinética se puede combinar con la ley a través de la CPI y los tribunales militares para librar una guerra total contra los sionistas, continúan. La CPI también puede enjuiciar a Israel y Arabia Saudita por crímenes de guerra en Yemen, crímenes de lesa humanidad en Siria, Irak y Libia, y cualquier sionista o agente del Estado Profundo que ayude o incite a ISIS-Daesh, dicen. Los sionistas pueden haber hecho este intento desesperado de comenzar la guerra contra Irán debido a la red que se está acercando a ellos. Por ejemplo, están apareciendo pruebas en la prensa convencional de que los ataques con armas químicas en Siria fueron falsificados por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas controlada por los sionistas. Esto significa que su cuadrícula de control de información está colapsando.
En cualquier caso, el intento de comenzar la Segunda Guerra Mundial con Irán está definitivamente relacionado con las negociaciones de quiebra en curso de la Corporación de los Estados Unidos, de acuerdo con varias fuentes de la sociedad secreta. Hasta el momento, la Corporación de los Estados Unidos no ha encontrado fondos para continuar sus operaciones el 31 de enero pasado, y esa puede ser la verdadera razón por la que volvieron a jugar su carta de guerra, señaló una fuente de la sociedad secreta asiática. Ciertamente, la histeria mediática sobre Irán ha distraído a la gente del hecho de que la economía estadounidense está en caída libre peor que la crisis de Lehman de 2008. Aquí hay algunos signos recientes de esto. El índice báltico seco ha caído un 64% en los últimos 3 meses a medida que el mundo deja de comerciar con los Estados Unidos. Los precios de los camiones usados en Estados Unidos cayeron un 50% interanual en diciembre, mientras que el transporte ferroviario cayó un 11,5%. La producción industrial de los Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo desde 2009, inmediatamente después de Lehman. Otro indicio de que la Corporación de los Estados Unidos está desesperada por obtener fondos es el hecho de que la NASA, agencia Nota Space, está buscando dinero de supervivencia de Japón. La Corporación de los Estados Unidos pudo engañar a China y obtener fondos para mantener sus operaciones después de la crisis de Lehman al prometer un presidente comunista negro, Barack Obama. Esta vez puede ser diferente, porque hasta ahora solo la Junta de la Reserva Federal está comprando acciones y bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, el dinero divertido de FRB no es aceptable para los pagos internacionales de la Corporación de los Estados Unidos que vencen el 31 de enero. El hecho es que la deuda de los Estados Unidos está aumentando, mientras que las bombas demográficas y negar la realidad con dinero divertido no resolverán el problema. Lo que el pueblo estadounidense necesita entender es que el mundo está tratando de liberarlos de la esclavitud de la deuda babilónica de la Corporación de los Estados Unidos y restaurar la República de los Estados Unidos de América. Esto conducirá a un gran salto en los niveles de vida de los Estados Unidos, similar a la casi duplicación de los niveles de vida rusos que se observó después de que Vladimir Putin echó a la mafia házara de su país. Incluso si la Corporación de los Estados Unidos se financia el 31 de enero pasado, el mundo se encamina hacia una turbulencia extrema y una gran purga a medida que la bestia sionista es sofocada, dicen fuentes del Pentágono. La situación en Irán se ha distraído de muchos eventos radicales que tienen lugar en otras partes del mundo. Por ejemplo, la prensa sionista ignora la noticia de que su líder de la oposición venezolana y autoproclamado presidente Juan Guaidó ha sido destituido de su cargo como jefe de la Asamblea Nacional, como han informado varios medios de comunicación venezolanos. Esto significa que no podrán usar el petróleo venezolano para pagar sus cuentas. Mientras tanto, los incendios forestales masivos que amenazan a Australia ahora están siendo etiquetados por fuentes policiales y militares australianas como un ataque deliberado contra ese país. Este incendio provocado está siendo acompañado por una gran campaña de medios corporativos destinada a tratar de obligar al gobierno australiano a pagar un impuesto al carbono a los cabalistas, informan fuentes del Servicio Secreto de Inteligencia australiano. La policía dice que la mayoría de los incendios han sido causados por incendiarios y no por el calentamiento global. Además, como en California, algunos de los incendios de Australia no parecen naturales. ¿Por qué solo se queman los vehículos? Francia, por su parte, se enfrenta a una revolución ya que los sionistas intentan mantenerse a flote robando el dinero de las pensiones francesas al igual que ya robaron los fondos de pensiones de Japón. Las huelgas masivas y el año de manifestaciones solo se están intensificando a medida que el nivel de vida francés continúa hundiéndose bajo el régimen del presidente de esclavos Rothschild, Emmanuel Macron. Fuentes de la masonería P3 dicen que Francia experimentará un cambio de régimen en 2020. Es un buen momento para invertir en futuros de guillotina, bromeó una fuente morbosamente. Los P3 también han revelado un poco más sobre sí mismos. Dicen que el P1 fue creado hace 2 siglos y fue reemplazado por el P2 hace 60 años. El P2 ha sido reemplazado por el P3 en 2020.
La mayor diferencia entre P3 y P2 es que el P3 no tiene mafiosos en su membresía, dicen. El P3 dice que los alemanes bajo Angela Merkel son ahora el principal obstáculo para la paz mundial y la creación de una agencia de planificación futura. Esto significa que Merkel estará bajo una gran presión para renunciar en 2020, dice una de las fuentes. Esto se verá en la forma de una UE cada vez más desestabilizada, dicen. El otro evento no informado pero drástico que tiene lugar es la guerra secreta entre los satanistas chinos y los házaros. El suministro de alimentos de China se está viendo afectado por el ébola de cerdo y los gusanos del ejército, y ahora los chinos padecen una enfermedad similar al SARS. Además, el principal general militar de Taiwán murió en un accidente de helicóptero que seguramente fue un asesinato. Los chinos están respondiendo a estos ataques utilizando tecnología de armas escalares para atacar a ciertos estadounidenses, según informes de la inteligencia británica. Los sionistas ahora también están sacudiendo su sable nuclear mientras el primer ministro satanista Benjamin Netanyahu, accidentalmente, dice a propósito que Israel es una potencia nuclear. También han estado haciendo múltiples amenazas contra Japón recientemente, afirman la derecha japonesa y otras fuentes. Lo último es una amenaza renovada de usar armas de energía dirigida para causar metros Fuji a estallar. Los Illuminati gnósticos y otros amenazan con tomar represalias contra cualquier nuevo ataque a Japón haciendo estallar Washington, después de Cristo, Roma y Jerusalén con bombas nucleares de 500 megatones. Además, se recordó a la mafia házara que se informaron cientos de terremotos en la isla de La Palma inmediatamente después del ataque del 11 de marzo de 2011 contra Fukushima. Si la precaria formación rocosa de La Palma cae al mar, la costa este de los Estados Unidos y el sur de Europa se verá afectada por un tsunami de 100 metros. A pesar de todas estas amenazas y contraamenazas, no debemos olvidar la realidad de que la paz mundial es mucho más probable que la guerra mundial. La gente del mundo rechaza abrumadoramente el intento de los sionistas y sus contrapartes en Irán de provocar la Segunda Guerra Mundial. El ejército estadounidense y los aliados europeos están rechazando los llamados a la guerra con Irán. Los chinos y los rusos también están diciendo a los intransigentes iraníes que no serán engañados en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Irán ha estado en conversaciones de paz con Arabia Saudita y Estados Unidos. Es por eso que el presidente iraní Hassan Rouhani visitó recientemente Japón. Después del ataque a Soleimani, los estados del Golfo, incluida Arabia Saudita, pidieron la paz. Ciertamente puede haber más provocaciones por parte de los sionistas a medida que su proyecto satánico se derrumba a su alrededor. Sin embargo, han perdido la capacidad de engañar y manipular a las fuerzas militares del mundo en una guerra mundial. Esto significa que la escritura está en la pared para los sionistas, y dice paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. Hasta aquí esta exposición. No olviden compartir, es muy importante que estos boletines lleguen a la gente. Den un me gusta. Y suscríbanse a este canal activando la campanita en opciones todas. Para que la plataforma os notifique cada actualización. Gracias y feliz año. Bendiciones.